Hola chicos, espero estén súper bien, eh, espero estén respetando la cuarentena y bueno, el día de hoy vamos a continuar, ¿cierto?, con nuestra materia de salud, nutrición y salud realmente, todo lo que es nutrición. Eh, la verdad no lo tenía planeado, pero también quiero que recordemos la importancia de nuestra salud psicológica, nuestra salud mental ya. Yo sé que, bueno, ustedes ahora están en la casa, ¿cierto? Yo espero no estén saliendo, espero no salgan, ¿cierto? Estamos en una cuarentena, o debemos estarlo por lo menos, porque es súper importante. Es la única forma que tenemos de cuidarnos nosotros, de cuidar a nuestros padres, de cuidar a las personas que queremos, justamente no salir, ¿ya? Eh, Chicos, aprovechen este tiempo para distraerse un poco, aprovechenlo para aprender, aprovechenlo eh, para acercarse a su familia, pasen tiempo con ellos, lean un libro, vean alguna buena película, alguna buena serie, ya. Si se sienten mal, si tienen alguna especie de temor, cualquier cosa, convérsenlo con su familia, hablen con sus padres. Si necesitan, pueden escribir algún correo a de sus padres, ¿cierto? Si quieren hablar acerca de algún tema específico, no hay ningún problema, ¿ya? Lo importante es que ustedes y sus familias, ¿cierto?, se encuentren súper bien, lo mejor posible, porque esta obviamente es una situación que a todos nos estresa, ¿ya? Eh, bueno, vamos a continuar, ¿cierto?, con todo lo que es nutrición, que es súper importante también. No hay que olvidarnos, ¿cierto?, de cuidarnos en estos tiempos, como les decía, psicológicamente, y también lo que comemos, ¿cierto?, cómo nos estamos alimentando. No hay que dejar de alimentarnos bien, porque yo, como les recalcaba, ¿cierto?, en clase, ustedes son personas que están en plena etapa de desarrollo, ¿cierto?, en la adolescencia, y necesitan bastantes nutrientes para poder hacer esto de la mejor forma posible. ¿Ya? Comencemos entonces. Eh, bueno, chiquillos, nosotros en clase alcanzamos a ver, ¿cierto? Y la clase pasada terminamos de ver los nutrientes, ¿sí? Teníamos las proteínas que se encuentran en las carnes, están ¿cierto?, en las nueces, en los frutos secos en general, en todos los tipos de carne, roja, carne blanca, ¿cierto?, pescado, se encuentran en las legumbres también. Es súper importante que eh, sin embargo, bueno, esta clase se va a tratar específicamente de proteínas, y que les voy a ir contando también algunas diferencias entre las proteínas animales y vegetales, ¿ya? Teníamos los lípidos, que es cierto que son todas las grasas que, además de hacernos engordar, tienen funciones en nuestro organismo, ¿cierto? Tienen funciones en las células, tienen funciones metabólicas. Algunos tipos de ácidos grasos son esenciales, ya recordemos la palabra esencial, que nuestro cuerpo no lo produce y por lo tanto debe consumirlo en la dieta, ya. Eso significa que sea esencial. Vamos apoyándonos del libro también para toda esta parte, chicos. Lean el capítulo referente. Eh, no recuerdo específicamente en este momento cuáles son las páginas, pero esta materia, ¿cierto?, está en el libro, también les puede ayudar eso. Dudas o consultas me las pueden hacer llegar vía correo electrónico, ¿ya? Perdón, es un poquito de hipo. Ya, ahora sí. Eh, Tenemos, cierto, también las vitaminas, que las vamos a encontrar, perdón, acá, específicamente o principalmente dentro de las frutas, dentro de las verduras. Hay muchas vitaminas, pero también tenemos los minerales, el hierro, el calcio, el fósforo, ya que son todos elementos químicos que se encuentran en los alimentos en bajas proporciones y que nos van a ayudar a que nuestro cuerpo también pueda funcionar. Por ejemplo, la sangre, la hemoglobina, que es la molécula que transporta el oxígeno de los pulmones hacia en la sangre, que la lleva al corazón, que la lleva a las distintas partes del cuerpo, nuestros músculos, a todas nuestras células del cerebro, para que podamos pensar, a las células de nuestro sistema respiratorio mismo, ¿cierto?, nuestro sistema digestivo, para que podamos seguir procesando alimentos, a nuestros músculos para que puedan moverse. Ocupa hierro, ya ocupa una molécula de hierro, un Fe, lo toma
la hemoglobina, ¿cierto? Para poder, ¿cómo se llama? Para poder transportar el oxígeno. Y es por eso que si han probado el sabor de la sangre se darán cuenta que tiene un sabor ligeramente metálico. Y es el hierro que está en la sangre, específicamente en la molécula de la hemoglobina. Y en el centro de todo esto también tenemos el agua, ¿cierto? Que el agua se encuentra en la mayoría de los alimentos y que es una de las cosas más importantes para que nuestro organismo funcione. Sin agua nada ocurriría. En el agua se llevan a cabo todas las reacciones químicas de nuestro organismo, así que el agua también como un elemento central para nuestro organismo. Pero el día de hoy, como les decía, vamos a hablar de las proteínas. ¿Y qué son las proteínas? Son los puzzles de las moléculas. ¿Y por qué los puzzles? Porque se van armando de piezas más pequeñas hasta formarse gigantescas moléculas, como les dije en clase. ¿Ya? Se compone de una unidad básica que se llama aminoácido, ¿ya? Esta es la pieza del rompecabezas que es la proteína. Todas las proteínas se componen de aminoácidos, ¿ya? Y como yo les decía, las proteínas tienen millones de átomos, por eso se conocen como macromoléculas, ¿ok? Moléculas gigantes, macromoléculas. Lo voy a escribir incluso, ¿ya? ¿Y qué es un aminoácido? Un aminoácido, el nombre lo indica, amino y ácido, ¿ya? ¿Por qué aquí marqué la M? Ya. Acá, la N es la que tiene que estar en grande, ¿cierto? Ahí tenemos, aminoácido. Dame un segundito. 18. Ya, entonces, un aminoácido es una molécula que se compone de un extremo amino, que es donde está la N, amino, ¿ya? La N está en el extremo amino y la C está en el extremo ácido, ¿ya? Entonces el extremo ácido es el que tiene la C y el extremo amino es el que tiene la N. Esto, como ustedes claramente se dan cuenta, es muy químico, ¿ya? Y no nos vamos a meter en la complejidad del aminoácido, ni qué significa que tenga un extremo amino y un extremo ácido, excepto que tienen que saber que esto le confiere una gran cantidad de propiedades químicas a la molécula del aminoácido, ¿ya? Es una molécula que tiene una extremada cantidad de propiedades que le permiten adaptarse a distintos medios y por eso las proteínas son tan funcionales, ¿ya? Entonces eso sí lo tienen que saber, que el aminoácido tiene un extremo amino, un extremo ácido, ¿ya? Es cosa de partir la palabra nomás, amino por un lado y ácido por el otro, ¿ya? Entonces se compone de un extremo amino y de un extremo ácido. Y esto le da una gran cantidad de propiedades químicas que le permite adaptarse a distintos medios. Ya es súper importante que sepan eso y no nos vamos a meter más en la complejidad de las reacciones químicas que se llevan a cabo. Lo vamos a dejar ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se genera un enlace entre un extremo ácido con un extremo amino, ¿ya? Y eso se conoce como enlace peptídico. Aquí yo no quiero que ustedes aprendan la estructura del N, el C y cómo es un aminoácido, porque eso no corresponde al curso, ¿ya? Que tienen que saber sí que se une un extremo amino con un extremo ácido y genera un enlace que se conoce como enlace peptídico, ¿ya? El enlace peptídico es el enlace que se forma entre dos aminoácidos y que es lo que forma la proteína. Miren, aquí ustedes ven dos moléculas de aminoácido, que podría ser eso, y veamos esta pequeña cadena de aminoácidos y nos damos cuenta que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, como 20 o 20 y tantos aminoácidos. Imagínense dibujar todo eso aminoácido acá. Es muy difícil, es muy tedioso, por eso normalmente se escribe el nombre del aminoácido, ¿ya? Y las personas que se conocen cuáles son los aminoácidos saben cuál es la estructura que va en cada uno. Son tantos aminoácidos que pueden ser miles de aminoácidos los que componen una sola proteína, ¿ya? Entonces, las proteínas pueden componerse
de muchos cientos y hasta miles de aminoácidos, y pueden ser tan pocos como 50, como 100, ya. Más abajo de eso no se considera una proteína funcional, aunque me parece que hay algunas que, como siempre, cierto, hay excepciones a la regla, hay proteínas de pocos aminoácidos, pero nosotros vamos a considerar una proteína con 50 aminoácidos hacia arriba, ¿ya? Eh, entonces, lo importante aquí que tenemos que saber es que los aminoácidos se unen en cadenas, ¿cierto? Y van a generar grandes estructuras macromoleculares, ¿cierto? Que van a tener distintas funciones. ¿Qué funciones? Las vamos a encontrar en la pared de las células, ¿ya? Las vamos a encontrar en nuestros músculos. Ahí se nota, ¿cierto? Los filamentos de actina y filamentos de miocina. Le voy a hacer zoom acá. Filamentos de actina y filamentos de miocina que permiten que el músculo se mueva son proteínas, ¿ya? Esos son dos tipos de proteínas que permiten llevar a cabo, ¿cierto?, el movimiento muscular. Así de importantes son las proteínas en nuestro organismo, y eso es lo que ustedes tienen que tener claro, ¿ya? ¿Dónde más las encontramos? Déjenme cuadrar esto de nuevo. Creo que me pasé esta vez. A ver, ahí. Ahí. Oh, ahora no lo puedo cuadrar. Ya. Bueno, ahí va a quedar. Entonces, va a quedar un poquito desfasado, me parece, porque no lo puedo cuadrar bien. Ya, no importa. Y aquí también tenemos otra función de las proteínas que se llaman enzimas, con Z, enzimas. Las enzimas son proteínas que llevan a cabo reacciones químicas. Lo que hacen es que las reacciones químicas ocurran de forma más rápida, ¿ya? Entonces, escriban eso. ¿Dónde encontramos las proteínas entonces? En la pared celular, ¿ya? Las encontramos en nuestro músculo y también como enzimas. Y las enzimas son moléculas que hacen que las reacciones químicas ocurran más rápido, ¿ya? Ahí las encontramos, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, las proteínas tienen un sinnúmero de funciones en nuestro organismo, tienen una gran cantidad de funciones muy, muy importantes. Nuestro pelo, nuestro cabello es proteína, nuestras uñas son proteínas, ¿ya? Entonces tienen funciones estructurales, tienen funciones de señalización, tienen funciones inmunológicas. Nuestro sistema inmune se compone de muchas proteínas. Nuestras células del sistema inmune liberan proteínas para saber dónde atacar. Nuestros anticuerpos, los anticuerpos IgG, IgB, IgA, IgH, son proteínas o están compuestos de proteínas que encuentran a los virus y a las bacterias y las marcan para que vayan a atacar ahí nuestro sistema inmune y eliminen las enfermedades. ¿Ya? Entonces las proteínas se encuentran en todo nuestro organismo cumpliendo funciones muy, muy, muy diferentes. Y ustedes deben saber la variedad de esas funciones, ¿ya? También vamos a hablar un poco acerca de lo que son los lípidos, ¿ya? Y esta es la clasificación de los lípidos. Sería bueno, ¿cierto? No es necesario que escriban este mapa, ¿ya? No es necesario, es solamente para que sepan que las grasas también son muy complejas, también son importantes, ¿ya? Y que no es solamente el aceite, como nosotros vemos. Hay dos que son los más importantes, que son los ácidos grasos, ¿ya? Estos son por lejos los más importantes. Y los esteroides, ¿ya? Esos dos grupos son súper importantes, pero existen, como les digo, mucho más lipoproteínas, que son proteínas, y lípidos, glucoproteínas, que son azúcares con lípidos, ¿ya? Los esteroides son como el colesterol, que está, ¿cierto? Que no solamente existe el colesterol malo, ¿ya? También hay el colesterol nosotros lo necesitamos en nuestras células, en la pared de la célula, para darle fluidez y darle también un poco más de rigidez dependiendo del ambiente. Ayuda a que la pared de nuestra célula, que también está llena de ácidos grasos, eh, pueda dejar o no pasar cosas, o sea, la hace más impermeable.
Entonces las grasas no solamente nos hacen engordar, sino que también son necesarias para que las células puedan funcionar, puedan existir como tales, ¿ya? Es súper importante que entiendan la importancia de los lípidos dentro de nuestro organismo y que no solamente los vean como estas cosas que se acumulan, ¿cierto? Y nos hacen subir de peso. Como les decía, existen dos que son los más importantes, los ácidos grasos, que son los que vamos a encontrar en las células, ¿cierto? Y que existen de dos formas. Yo creo que han escuchado hablar de aléjese de los ácidos grasos saturados o este alimento no contiene ácidos grasos, ¿cierto? Y justamente estos son los ácidos grasos saturados. Si ustedes se dan cuenta, tienen un montón de carbonos, ¿cierto? Unidos. Y la diferencia con el insaturado es que el insaturado tiene esta cosita que es un doble enlace, en cambio el saturado no lo tiene. Cada doble enlace se conoce como una insaturación. ¿Y por qué el saturado es tan malo para la salud? Porque es muy estable, entonces cuesta romperlo. Entonces como este está medio rarito ahí, es más fácil de romper en esa parte, ¿ya? Ahí también está el tema de las grasas trans y todo ese cuento, que también es un asunto se puede revisar, pero después lo vamos a ver, el tema de las grasas trans, ¿ya? Entonces, como les decía, la grasa, ¿cierto? Acá tenemos el colesterol. El colesterol, ¿cierto? Que se encuentra en la membrana de las células, perdón, yo estaba diciendo parece en la membrana celular, ¿cierto? Que le da fluidez y vemos que, y que quiero que se fijen, la diferencia en las estructuras de estos dos tipos de lípidos, los fosfolípidos. Un fosfolípido, ¿cierto? Eh, es muy parecido a un ácido graso, tiene todo esto mismo del ácido graso, pero aquí tiene una cabecita, ¿cierto? De un compuesto químico, ¿cierto? Que se conoce como grupo fosfato. Entonces, estos componen lo que es toda la membrana de nuestras células, están compuestas de lípidos, en este caso de fosfolípidos, ¿ya? Y es súper importante para nuestro organismo, entonces, todo lo que son las grasas y todo lo que son las proteínas para poder funcionar de manera correcta. Pero lo importante es que todo se encuentre en las proporciones correctas y no en exceso, ¿ya? Entonces con eso los quiero dejar, con que me escriban, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la importancia de los lípidos y las proteínas en nuestro organismo? Sería bueno que la escriban eso en su cuaderno, ¿ya? De acuerdo a lo que vimos en clase, entonces, ¿cuál es la importancia de los lípidos y cuál es la importancia de las proteínas para nuestro organismo?